En este tema vamos a ver la motivación y la emoción hacia una comprensión de la conducta humana orientada a la salud. Vamos a ver en primer lugar los tres grupos que engloban las teorías de la motivación. Hay un primer grupo que sería las teorías con base biológica, en el que nos explican la motivación desde el punto de vista de las necesidades fisiológicas y básicas del ser humano. Hay un segundo grupo que serían las teorías que dan un énfasis e importancia al aprendizaje para explicar el comportamiento humano, y un tercer grupo que serían las conductas que están centradas en los aspectos cognitivos de la motivación. En primer lugar, en el grupo de las teorías biológicas nos podemos encontrar la teoría de los instintos. La teoría de los instintos no podría explicar las diferencias individuales entre unas personas y otras en su comportamiento, y posteriormente sale lo que es la teoría del impulso. La teoría del impulso, el autor principal, Foucault, en 1943, intenta superar las deficiencias de la teoría anterior. Este le daba importancia principalmente a las necesidades fisiológicas del ser humano, principalmente el hambre, la sed y la sexualidad, y posteriormente empezó a ponerse un especial énfasis a lo que son las necesidades psicológicas, en las que sí se veían las diferencias que se producían entre el comportamiento de una persona y de otra. Esto llevó al enfoque humanista, cuyo principal representante fue Abraham Maslow en 1970. La teoría humanista de Maslow lo que hace es intentar explicar la teoría de la personalidad como un concepto de jerarquía de las necesidades. En esta jerarquía, pues la organiza en una estructura piramidal en cuya base enmarca lo que son las necesidades fisiológicas de la persona. En un segundo nivel de la pirámide, y en un orden ascendente, enmarca las necesidades de la seguridad. En un tercer nivel, las necesidades de pertenencia. En un cuarto nivel, las necesidades de estimo. Y por último, las necesidades de autorrealización del ser humano. Hay un segundo grupo que sería las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje argumentaban que aunque las necesidades biológicas eran importantes para poder explicar el comportamiento humano, el aprendizaje desempeñaba un papel mucho más importante a la hora de poder explicar estas conductas. El principal representante de la teoría del aprendizaje fue Skinner en 1953, y demostró que había un gran número de conductas que se podían enseñar, que las personas o los animales las podían aprender si eran recompensadas inmediatamente después de haber realizado esa conducta que fue clara. Hay un tercer grupo de teorías que explican la motivación, que serían las teorías cognitivas, que explican nuestra conducta basándonos sobre todo en el pensamiento humano. El interés de la psicología cognitiva es doble. Por un lado, lo que intenta es estudiar cómo las personas entienden el mundo en el que viven, es decir, cuáles son las atribuciones que le dan a las cosas y al entorno en el que se mueven, y también, por otro lado, intentan explicar cómo los seres humanos toman la información, la transforman, la sintetizan, la elaboran y después la recuperan, y finalmente el uso que hacen de ella, es decir, cuáles son las expectativas que el ser humano tiene de las cosas que pueden hacer de él. Cuando hablamos de motivación, una de las cosas que tenemos que tener más clara es la definición de este término, y por tanto tenemos que definirlo como una fuerza, un impulso, una energía, que es el que va a mover de alguna manera al sujeto a lograr un objetivo o un fin. Es por tanto lo que hace que el individuo actúe y se comporte de una determinada forma, y es una combinación de procesos tanto intelectuales como psicológicos como fisiológicos que son los que hacen que nos decidamos en una situación dada cómo actuar. Cuando nosotros hablamos de motivación, tenemos que tener muy claro qué es el motivo. El motivo sería, por tanto, las necesidades, los deseos o el interés que activa el organismo que dirigen la conducta hacia una meta. Todos los motivos están desencadenados por algún estímulo. Los estímulos los podemos englobar en tres grupos. Hay un primer grupo que sería la condición corporal, que puede ser, por ejemplo, una obesidad o un bajo nivel de azúcar o una deshidratación, es decir, cualquier circunstancia corporal que de alguna manera genere un malestar en nuestro organismo. Hay otro grupo de estímulos que puede ser una señal del ambiente, que puede ser cualquier tipo de señal que venga de cualquier entorno, como por ejemplo un cartel o una información que genera un pensamiento o una creencia en el individuo. Y por último, un sentimiento como la soledad, la culpa o el enojo. A la hora de explicar la motivación, tenemos que explicarla como un proceso que utiliza el hombre para satisfacer las necesidades, y surge de lo que, y con ello surge lo que denominamos el ciclo motivacional. Este ciclo empieza con una primera fase en la que el ser humano se encuentra en un estado de equilibrio inicial, y de ahí aparecería un estímulo en el ambiente. Este estímulo despierta el interés en el sujeto y genera una necesidad. La necesidad sería la que provoca un estado de tensión en nuestro organismo, y por tanto se genera un desequilibrio homeostático, y este estado de tensión es el que va a hacer, de alguna manera, que se produzca un impulso que va a dar lugar a una acción para poder inhibirlo.
El comportamiento sería esa activación que tiene el organismo para poder satisfacer las necesidades, y si esa necesidad es satisfecha se produce una fase de satisfacción. Pero si la necesidad por alguna causa, por alguna circunstancia no es satisfecha, entonces lo que se provocaría sería un estado de frustración. Cerrando con ello el ciclo que llamamos motivación. La motivación además la podemos definir de varias formas. Podemos hablar de motivaciones primarias o fisiológicas y motivaciones secundarias. Y por otro lado podríamos hablar de motivaciones intrínsecas y de motivaciones extrínsecas. En primer lugar vamos a hablar de lo que son las motivaciones primarias o fisiológicas. Las motivaciones primarias serían las que se relacionan con la supervivencia o la autopreservación. No son necesidades aprendidas, no motivaciones aprendidas, y están relacionadas principalmente con las necesidades fisiológicas del ser humano, como el hambre, la sed o el sueño. Sin embargo, estas necesidades no las podemos denominar como exclusivamente del hombre, ya que las comparten otros animales. La necesidad de satisfacer estas necesidades, lo que motiva al sujeto a alcanzar son dos metas. Por un lado, la obtención del placer, y por otro lado, la evitación del dolor o del malestar. Luego podríamos hablar de lo que son las motivaciones secundarias o sociales, que estas sí se pueden considerar como aprendidas y además son originadas a partir de las relaciones sociales o culturales. Son exclusivamente del hombre y los motivos sociales fundamentales son tres. Hay una primera motivación, que sería la motivación de afiliación, que se refiere a la tendencia universal que tiene el hombre a relacionarse con su entorno y a tener relaciones afectivas con las personas que le rodean. Es el sentimiento de pertenencia a un grupo. Hay un segundo grupo de motivación, que es la motivación del logro, que es la tendencia que tiene el hombre a conseguir el éxito, a superarse a sí mismo, a mejorar en todas las facetas y a conseguir cada vez retos más difíciles. Y luego, por último, estará la motivación de poder, que consiste en poder dominar las cosas que le rodean. Luego podríamos hablar, por otro lado, de la motivación intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca sería la proporcionada por la actividad en sí misma. Ocurre cuando se realiza una tarea que le gusta y que disfruta con ella la persona que lo está realizando, pero no todas las motivaciones son intrínsecas. Hay muchas motivaciones que son extrínsecas o derivadas de las consecuencias de la actividad, es decir, lo que atrae no la acción en sí misma, sino lo que se consigue al realizar la actividad, como por ejemplo una situación social o una remuneración económica. Y para terminar, tenemos que diferenciar todos estos conceptos del concepto de emoción. Emoción es una respuesta al estímulo significativo que consta de tres componentes principales. Hay un componente neurofisiológico bioquímico, que sería la reacción orgánica involuntaria que genera cualquier tipo de emoción. Un segundo componente, que sería el motor o conductual, sería un comportamiento específico ante esa emoción. Y luego un componente cognitivo, que es una particular vivencia subjetiva sobre lo que se está experimentando en ese momento. La emoción, por tanto, se diferencia de la motivación en que es una activación más específica, es una acción que se dirige más hacia el propio organismo y se asemeja más al instinto. Y con ello damos por terminada la unidad didáctica de motivación.